Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Incendio en un motor de la planta de Webb se registró, afortunadamente no dejó heridos. Departamento de Asuntos Económicos ha entregado más de 100 permisos para abrir negocio en el 2024. Situación delicada del Consulado de Venezuela en Ecuador. Desabastecimiento de medicamentos en Colombia tiene preocupados a los usuarios. Una mujer lleva el cadáver haciéndolo pasar por vivo a una entidad bancaria en Brasil. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que hasta ahora se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente miércoles. Como siempre, empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con algunos incidentes que ocurrieron el día de ayer en Aruba, entre ellos el incendio de un motor en la planta Webb, el cual allí fue inmediatamente atendido por las autoridades concernientes. Afortunadamente, ninguna persona resultó herida. Ayer martes surgió un incendio en un motor conocido como REICIP número 7 en la planta de energía de Webb. Afortunadamente no hubo ninguna persona herida y la situación de la producción de la corriente para ahora se encuentra bajo control. Sin embargo, estaba algo delicada. El incendio fue ocasionado por un fallo en una bomba de combustible de presión alta con un cilindro de motor que causó esta situación con el combustible. Webb, el personal esperó y el mantenimiento también se dieron cuenta y detectaron el incendio y de inmediato llamaron a la alarma. El equipo de emergencia de Webb acudió inmediatamente para poder brindar asistencia. Allí llamaron a los bomberos, quienes también llegaron de forma inmediata al sitio. El incendio no fue fácil, no solamente para poderlo combatir, pero también estaban previniendo algún fallo repentino en una bomba de combustible de presión alta que fue cambiada hace algunos días atrás por una bomba que llegó nueva de fábrica. Por ese motivo le pidieron a un equipo de fabricantes para poder hacer una evaluación del daño y poder empezar a trabajar un plan. El motor REICIP número 7 por ahora se encuentra fuera de servicio y se calcula que durará más o menos 6 meses antes de que esté de vuelta en operación. El suministro de la corriente actual está delicado debido al aumento enorme de la demanda de corriente que subió considerablemente en el último año. Además, según lo que indicaron, estamos enfrentando una temporada de calor y un periodo peak en el uso de la corriente, según indicó la gerencia de Webb, quien envió palabras de agradecimiento a todos los empleados que hicieron el máximo esfuerzo para poder manejar este incendio de la forma rápida posible. En otro hecho, ayer en el camino principal que va para la parte de Sabaneta, un poco más en la parte de arriba de la granja, ocurrió un accidente serio entre un vehículo y un camión y en esta oportunidad, según lo que explicaron, a la llegada de la primera patrulla de la policía de San Nicolás y también la policía motorizada, se encontraron con un camión que recoge el antiséptico y también un vehículo de una compañía de transporte. El vehículo de la compañía de transporte de dinero al parecer estaba bajando desde San Nicolás y por algún motivo el conductor perdió el control y se fue hacia la parte contraria, llegando directamente hacia este camión del séptico. Allí el golpe fue bastante fuerte entre ambos vehículos. Afortunadamente ninguna persona resultó herida. Cambiando de tema, se quiere desarrollar un sondeo para poder conocer las personas que podrían de pronto tener algún síntoma de cáncer de estómago. Según lo que han indicado, pues este tipo de cánceres, si se detecta a tiempo y si le da un tratamiento a tiempo, el 95% más o menos de los pacientes se salva de esta situación. Por ese motivo es importante también la concientización. El cáncer de estómago es un cáncer que se conoce como top 3 del tipo de cáncer más comunes en el mundo y con solamente un chequeo, con un screen, un doctor podría detectar el nivel de riesgo y comenzar con un tratamiento de prevención. Si la persona tiene 45 años o más, se recomienda que se hagan un test para ver si la persona de pronto no tiene ningún tipo de síntoma. Según lo que ha indicado el especialista médico acá en Aruba, Chris Franca, ha explicado que, por ejemplo, el
el tema del cáncer, por ejemplo, de estómago, siempre es importante mencionar que es una enfermedad que se puede tratar, que se puede curar y que se puede prevenir si la persona actúa a tiempo. El cáncer de estómago siempre comienza de pronto con alguna bolita pequeña que podría crecer en el intestino y puede ser todavía benigna. Sin embargo, si la persona, por ejemplo, no tiene síntomas, esto empieza a recorrer los ductos y allí lamentablemente llega hasta el estómago. Lógicamente, al momento en que crece, la persona tiene síntomas y ya de pronto podría ser tarde. Al momento en que se diagnostica cáncer de estómago a tiempo, tendrá la posibilidad entre el 90 y el 95% de curarse. Sin embargo, es importante que entre la comunidad busquemos y sepamos no solamente si tienen síntomas, pero también ver en la población para poder mirar algún rastro que la persona puede tener de los síntomas frente al cáncer de estómago. Es importante también, si se tiene cualquier tipo de síntoma, acudir al doctor de casa para que sea reenviado de esta forma a los especialistas y mirar también si hay algo que está de pronto mal en su sistema. También es importante de pronto hacer un sondeo en la comunidad y mirar si de pronto hay personas que quizá no saben que tienen cualquier tipo de enfermedad porque no presentan ningún tipo de síntoma. Este programa de sondeo de la población significa que aquellos que no tienen síntoma podrían de pronto hacerse un test y de esta forma mirar si hay algo que no está bien. En otras noticias, el Departamento de Asuntos Económicos, Comercio e Industria indicó que en lo que va corrido de este año 2024 han dado cerca de 100 permisos para nuevos negocios a nuestras personas. Lo más importante es que sabemos que esto contribuye a la economía, pero también demuestra que son más personas las que quieren tener no solamente una sanidad financiera, sino emprender en Aruba. Para comenzar con un negocio o hacer cambio en el permiso de negocio según la ley, deben hacer una petición para permiso de negocio a través del sitio web del Departamento de Asuntos Económicos, Comercio e Industria, y este es otorgado bajo la responsabilidad del Ministro de Asuntos Económicos. En el periodo de enero a marzo del 2024, recibieron un total de 627 diferentes peticiones. De estas peticiones, 277 ya fueron tratadas y los permisos fueron otorgados. 196 se encuentran en trámite y 154 peticiones no pudieron ser tratadas por falta de documento o también de pago. Sin embargo, de estas 627 peticiones que se recibieron y los permisos relevantes otorgados, 147 de estas peticiones de permisos nuevos en el periodo entre enero hasta marzo fueron entregados. Según lo que han explicado, es importante porque las personas también empiezan a tener no solamente cambios en su parte financiera, en su parte económica, pero también es importante que ellos emprendan y de esta forma el Departamento de Asuntos Económicos, Comercio e Industria también les ayuda. Empezamos nuestra ronda internacional con la difícil situación diplomática que se está presentando en este momento entre Ecuador y Venezuela después de el rifirrafe que tuvieron los presidentes. Pues ante esto, muchos venezolanos que se encuentran residenciados en Ecuador se encuentran preocupados por la situación que reina en este momento en el consulado de Venezuela en Ecuador. El cierre de la embajada y los consulados de Venezuela causó alarma entre los ciudadanos de ese país que viven en el Ecuador y que la tarde de este martes se concentraron en los exteriores de la sede diplomática en Quito en busca de información. Algunos que solo tenían que retirar pasaportes o documentos lograron ingresar, pero no se recibieron solicitudes para ningún servicio. Tampoco se indicó sobre algún protocolo para los trámites en curso. Tenemos que esperar hasta que a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, anuncien cuáles van a ser las disposiciones respecto a lo que va a ser la atención a las personas. Mientras tanto, todos los trámites que se realizaban en los consulados venezolanos en Ecuador se suspenden. A más de pasaportes se entregaban visas, legalizaciones y apostilla, registros de nacimiento, matrimonio y defunción, actuaciones notariales y certificados comerciales. Las oficinas atendieron hasta las 16:30 de hoy. La disposición que tiene el cuerpo diplomático es regresar inmediatamente a Venezuela. Lo que sí es claro y evidente que esto es una calamidad para la población venezolana, para quienes iban a sacar un pasaporte, para los que están en los procesos de visado y también para quienes vimos una batalla electoral para votar en las elecciones del 28 de julio, que son las elecciones de Venezuela. Y al vencerse el pasaporte,
Si esto lo cierran, ¿a dónde vamos a ir? Tenemos que regresar a Venezuela. Las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Venezuela ya estaban fisuradas desde el 2019, cuando el gobierno de Lenín Moreno reconoció a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, ya que consideraba que Nicolás Maduro usurpaba el poder. Nos vamos ahora a Colombia porque el desabastecimiento de medicamentos tiene afectados a los usuarios, y es que son millones de colombianos quienes han tenido que hacer largas filas para poder conseguir sus medicinas, y lo más difícil es que cuando llega su turno, lamentablemente hay desabastecimiento. Ante esto, la Secretaría de Salud tiene un rol. Estas filas son solo una muestra de lo que están viviendo a diario los afiliados al sistema de salud. Habemos muchas personas discapacitadas aquí desde las 5 de la mañana. Es la hora que ni siquiera nos han atendido. Por favor, pónganse la mano en el corazón. Pedían compasión mientras llevaban horas esperando un turno, al rayo del sol inclemente de Bogotá y a la falta de respuesta. La mayoría usuarios de la EPS Compensar, que fueron notificados que este proveedor Evediza les entregaría los medicamentos. No están entregando los medicamentos de control especial. A solo unos kilómetros la realidad era la misma, más de 7 horas de espera, con turnos que superan los 400 por jornada y varios medicamentos escasos. Pues simplemente dicen no lo hay, venga mañana o en el transcurso de la semana. Desabastecimiento, alta demanda, falta de materias primas y deudas de las EPS, que según ASEMI ascienden a los 6 billones de pesos, tienen a la cadena de entrega de medicamentos al borde de un momento crítico para responder al usuario. No por razón de que la industria no lo esté produciendo, sino básicamente porque otros actores de la cadena a nivel del abastecimiento o la dispensación hacia el paciente directamente no los estén entregando. Hemos tenido una agencia sanitaria prácticamente paralizada desde que inició el gobierno, con más de 60.000 trámites represados. Una situación que enfrentan desde hace meses usuarios de todo el país, y que para EPS como Compensar, el problema de desabastecimiento dificulta la operación, que por estos días también tiene cambio de proveedor. La medicina la necesito porque estoy enferma. Si no estuviera enferma, yo no vendría a rogar tanto. Según el último reporte del INVIMA, 14 moléculas están desabastecidas y 22 descontinuadas para tratar enfermedades de alta demanda como leucemia, cáncer, salud mental, diabetes y epilepsia. Más de 2.500 personas salieron desde México para poder llegar hasta la frontera con los Estados Unidos y de esta forma cruzar lo que separa los dos países. Sin embargo, sabemos que allí las autoridades se encuentran haciendo estas redadas para poder evitar que ellos puedan cruzar al otro lado. Sin embargo, son muchos los que ya se adentraron a esta caravana. Entre empujones y golpes, más de 2.500 migrantes se enfrentaron a la Guardia Nacional en la carretera panamericana. Nos están mintiendo, nos quieren llevar a otro lado para detenernos a todos, y la verdad no es así. El alcalde de Santo Domingo Ingenio, una población en el estado de Oaxaca, dice que la caravana generó caos en los servicios públicos. Lo que se ha generado alrededor de todos los espacios públicos, pues es la generación de basura, generación de focos de infección, de necesidades fisiológicas que tienen que hacer. Buscan llegar a la ciudad de Juchitán y los guardias pretendían impedirle el paso. Vamos buscando una meta, que llegar a Estados Unidos. El territorio mexicano nos ha atendido el personal excelente, pero ellos ya empiezan a tomar represalias contra esta caravana. Llevan 4 semanas cargando una cruz. El objetivo es llegar a la Ciudad de México. Lo que queremos es llegar al DF. Por favor, permítanos cruzar sus calles, permítanos cruzar su carretera. Y es que solo desde ciudades ubicadas por encima del paralelo 19, tales como la Ciudad de México, las personas pueden pedir citas en Estados Unidos a través de la aplicación CBP One. Y vean estas impactantes imágenes. Una mujer en Uruguay dio a conocer cómo, mientras que su pequeño bebé dormía en su habitación, una bala perdida alcanzó la pared. Lo más difícil es que se está desarrollando una investigación porque ella vive en un conjunto residencial en una torre a un 6º piso, lo que quiere decir que pudo haber sido lanzada desde otro edificio. Siento un gran golpe, un ruido muy fuerte, un estruendo, y cuando voy a mirar veo un vidrio roto.
Primero comprobé que el niño estaba bien, se estaba bien dormido profundo, entonces apenas se había movido un poco, y ahí prendo la luz a ver, y cuando me siento delante de la camita de él veo el agujero de bala en la pared, a centímetros de donde él estaba, y bueno, los nervios habituales de que no podía creer lo que estaba sucediendo. Lo llamo a mi pareja y le digo que acababa de entrar una bala por la ventana, y ahí él me dice que llame a la policía, que fue lo que hice, pero realmente la impotencia de ver que no tenés seguridad. Porque estamos hablando de un sexto piso. ¿Qué te dijo la policía? O sea, está rodeada de torres también el edificio. Exacto, son todo torres altas. En principio pensaban que era una bala perdida, pero no tenía mucho sentido porque el agujero, la trayectoria que hizo, rompió persiana, rompió vidrio, rebotó en la pared 2 veces, venía con fuerza, no era una bala cayendo. Y si mirás el complejo, vos ves que son todo torres altas, no hay lugares por donde vos puedas decir se escabulló una bala por algún rincón. Vamos ahora a Paraguay, en donde un problema surgió al momento de que una mujer estaba estacionando, al parecer para buscar a su hijo en el colegio. En cierto momento alcanza a rayar a otro vehículo que estaba pasando, pues esta señora, ni corta ni perezosa, se bajó de su vehículo y con una piedra en mano empezó a rayarlo y a destruir. La escena que estamos compartiendo ocurrió este martes alrededor del mediodía en el barrio Las Mercedes de Asunción, en inmediaciones del Colegio Internacional. 2 mujeres que conducían un automóvil y una camioneta, respectivamente, protagonizaron un momento de violencia que se generó cuando una de las conductoras habría rozado a la otra en un intento por estacionarse. La conductora del automóvil afectado descendió y con una piedra raspó la pintura de la camioneta, además de golpear con la misma piedra los vidrios de las ventanas en medio de amenazas. El problema de estacionamiento se debe a que en horas de entrada y salida del colegio, responsables de los estudiantes se acumulan en las afueras, a la espera de los mismos. Este conflicto es frecuente en varias zonas de la capital donde se hallan escuelas y colegios del sector privado. La falta de lugar y el nulo control de la Policía Municipal de Tránsito permite que se estacione en ambos lados y se reduzca el espacio para circular. Vamos ahora a Perú, en donde una mujer extranjera al parecer está siendo vinculada por el asesinato de un menor de edad, pues ella lo tenía a su cuidado mientras que su progenitora se encontraba en otra ciudad trabajando. En este momento se abre una investigación mientras que la mujer está detenida. Me dijo, venga a buscar al niño, que se desmayó. No reacciono, no sé. Entre lágrimas intenta ensayar una respuesta ante la autoridad, luego de llevar a un niño de 3 años sin signos vitales hasta la posta médica de Mariscal Cáceres en San Juan de Lurigancho. Esta mujer, identificada como Reineli Alejandra Marín, de nacionalidad venezolana, quedó detenida ya que no supo explicar el estado del pequeño y por qué su cuerpito presentaba hematomas en diferentes zonas. Según la policía, ella quedó al cuidado del niño por pedido de la madre del menor, quien lo dejó hace unos días para ir a trabajar a Nazca. La versión de la detenida es que no conoce a la madre y que solo llevó al pequeño a la posta por encargo de otra mujer. Yo también me di, claro, yo también me di, con quién no siento que ella me llamó y me dijo eso. Dios, llévalo al hospital, llevando ella me dijo al niño que lo vi, que siempre me quiere ese niño, ¿verdad? Lo cierto es que en la posta médica solo confirmaron la muerte del menor y al revisarlo, el personal médico detectó hematomas que serían producto de maltratos. Por ello, informaron de inmediato a los agentes de la comisaría de Mariscal Cáceres, ubicada exactamente al costado. La policía logró contactar a la madre del niño, otra ciudadana venezolana, quien regresaría pronto a Lima. Se supo que no tiene ningún otro familiar en el país. La extraña muerte del pequeño será esclarecida con el certificado de necropsia. Mientras tanto, esta mujer de 24 años permanecerá detenida y en las próximas horas será trasladada a la del Pinkly de Campo Grande. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. La obesidad y la salud mental van de la mano según un estudio. Sei Data lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês.
Basta ku aceitar, chill vacilar, mandi full TikTok. Una cubota, conexión non-stop. Boshi data mi no post-stop. Basta ku aceitar, más como por imaginar. El wiki data domina. Busca ni boban conectar. Más data, ku hybrid. Más data, ku postpaid. Más data, ku prepaid. Más Wofi, Boshi data na aceitar. Creando conexión. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Cuando los Murrays descubrieron las Scent Beats de Gain, se enamoraron de su irresistible aroma. También su perro Roger. Scent Beats de Gain mantienen frescos incluso a los aromas más difíciles. Binhunga e vira membro na Win Creek Casinos. Abo como um jogador está beneficiado de tour e oferta no que o casino tem de oferecer. Com cada ponto que vou acumular, la recebo mais cerca de tremenda experiência de nos prêmios na estadia de hotel e muito mais. Sem olvidar de nos Casino Burst app. Download essa aqui e junga online grátis e ganha prêmio para junga de nos casino maneira free play. Passa a visitar-nos ao mes para assim votar me haya por momento ganador. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que los estudios constantemente se realizan para poder conocer por qué una persona sufre de obesidad o sobrepeso. Y no solamente tiene que ver con la cantidad de calorías que ingiere o la falta de pronto de ejercicios. También, según estudios, han indicado que todo esto también en la parte cerebral podría jugar un rol. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Investigaciones hechas han demostrado que el problema mayor de la obesidad radica en nuestro cerebro. Más allá de no tener la fuerza de voluntad a la hora de comer, es que se ha encontrado que hay un desorden cerebral que se produce, más aún cuando el cerebro es como una máquina que recibe señales de las hormonas, del intestino, del medio ambiente, que determina cuándo estamos hambrientos o cómo nos hace sentir la comida. Pero ahora también se dice que puede llevarnos a tener un cerebro como el de Alzheimer. Según los últimos estudios, de hecho hubo uno que se hizo recientemente el año pasado, en el 2023, que se hizo en una universidad de Canadá. Cogieron a 1.300 pacientes y la mitad, casi todos, tenían un BMI de más de 30, pero dividieron a los que tenían Alzheimer y a los que tenían la obesidad sobre 30 el BMI, que se dieron cuenta que ambos cerebros, cuando les hacían los estudios de cernimiento de MRI, salían con una disminución de la masa cerebral. Así que ellos dijeron, bueno, pues entonces sí hay una causa. Ahora, existen muchas preguntas adicionales de cómo se hizo el estudio y siempre eso pasa en los clinical trials. Y una de esas es qué tipo de alimentos estaban consumiendo esos pacientes, por ejemplo, que desarrollaron esa disminución en masa cerebral, a ver si eso tuvo que ver, aparte de que obviamente la obesidad es un estado inflamatorio y esa inflamación puede dañar las conexiones neuronales. Eso es lo último que se ha descubierto. Así que el cerebro de un obeso es similar a los que padecen de Alzheimer. He dicho primero que es la presión arterial, historial genético, obviamente también en el estudio también aparece de que si nosotros tenemos predisposición a tener Alzheimer, mientras peor sea nuestra alimentación, mientras más sobrepeso estemos, pues vamos a tener más predisposición a tener este tipo de condición. Y vean estas impactantes noticias. Una mujer llegó a una entidad bancaria con un cadáver de un hombre, así como lo escuchan. Pues ella hizo que supuestamente la persona llegara a poder firmar un préstamo. Sin embargo, las personas allí en el banco se dieron cuenta que esta persona no estaba viva y le alertaron a las autoridades. Al final, la mujer resultó detenida. Una mujer
mujer se presentó a un banco en Río de Janeiro, en Brasil, con el cadáver de un familiar para retirar un préstamo de 17.000 reales, se habla más o menos como de unos $5.000. Esta persona fue identificada como Érica de Souza. El familiar, su tío, era un hombre de 68 años, conocido como Paulo Roberto Braga. En un video grabado por los operativos del banco, se puede ver al momento en que la mujer intenta de varias formas sostener el cuerpo sin vida de su tío, lo cual hizo sospechar a los empleados de la entidad, quienes tomaron la determinación de llamar a la policía. Fabio Luis, responsable de la sucursal bancaria, manifestó que ella intentó simular que él lo firmaba. Ya entró muerto al banco. El servicio móvil allí y la Policía Nacional llegaron hasta el banco y constataron que Paulo llevaba varias horas de fallecido. De inmediato, el cadáver fue trasladado a medicina legal de este país y actualmente se encuentran las autoridades investigando. Tío, ¿estás escuchando? Necesitas firmar. Si no firmas, no hay manera. No puedo firmar por ti. Firma para no darme más dolores de cabeza, decía la mujer ante el cuerpo inerte. De acuerdo con un medio de comunicación, ella indicó que era la cuidadora del fallecido y que él se encontraba débil. Esta mujer fue detenida, según lo que indicaron, por malversación de fondos y también por profanación de un cadáver. Y llega la sección de las más virales y les mostramos a esta pareja que se encontraba en pleno safari, cuando allí encontraron a un enorme elefante macho, quien se estacionó delante de ellos. Afortunadamente simplemente pasó y ellos continuaron su ruta. Una excursión en el Parque Nacional en Sudáfrica se convirtió en una experiencia aterradora para una joven mexicana y un grupo de turistas cuando un elefante macho decidió interceptar su recorrido de safari. La situación captada al video por la joven y compartida muestra al elefante bloqueando el camino de la camioneta en la que viajaban. No les miento, fue el susto de mi vida. Este safari fue lo más intenso de lo habitual, escribió en la publicación. El tenso momento se desencadenó cuando el mamífero se paró frente al vehículo impidiendo su avance. Posteriormente se movió hacia un costado de la camioneta, generando pánico entre los ocupantes. Ante la situación, el guía decidió encender el coche y acelerar para intentar dejar atrás al elefante, que por unos segundos los persiguió, aumentando la tensión del encuentro. La joven publicó el video en su cuenta en donde comparte contenidos de sus viajes. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Sagicor Life. Sagicor Life es el lugar ideal donde ofrecen servicios de calidad en seguros tanto de vida como de hipoteca, seguros de pensión y seguros de inversión. Te brindan la oportunidad de conocer cuál es la mejor opción para tener una estabilidad a nivel económico. Pasa hoy mismo a la avenida Milo Cruz, número 106, o llama al 588-5042. Y a esta hora llega la sección de las mascotas de Alejandra y les mostramos este reencuentro que enternece las redes, pues allí los dueños de una perrita decidieron adoptar otra perrita y al momento en que las presentaron, pues eso fue amor a primera vista. La conmovedora reacción de Chloe, una perrita de raza bulldog francés, al conocer a su nueva hermana Charo, se volvió viral en las redes. En el corto clip que cautivó a miles, se puede ver cómo Chloe, en curiosidad y ternura, se acerca a la caja de cartón. Con movimientos cuidadosos, la perra olfatea a la recién llegada, demostrando una reacción tierna. En el video se puede ver cómo Chloe, después de inspeccionar a Charo, permite que su dueña se acerque y acaricie a ambas perritas, compartiendo un momento de unión familiar y amor incondicional. La usuaria, quien ganó popularidad por sus encantadores videos, se conocieron por primera vez Chloe y Charo. Allí el video rápidamente se volvió viral. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les damos las gracias por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.